palomo no quiso ser el mensajero para Dios. No quiso volar en la dirección que era destinada por Dios, sino que quiso volar en su propia dirección. Se dice que antiguamente se preparaban a las palomas que iban a ser mensajeras, de tal manera que las tenían que llevar a un destino preciso. Desde ahí comenzaban a maestrarlas para luego reubicarla en otro destino preciso, y era una manera de que esa paloma podía cumplir con ese gran propósito en los aires. Varias cosas quiero que observen conmigo en el pasaje. Primero, que observemos a manera homilética, una interpretación lógica en la homilética. El autor de esta tormenta dice claramente el verso 4: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ese viento es producto de la voluntad de Dios. El mar Mediterráneo, que significa entre dos tierras, siempre ha sido escenario de grandes tormentas marítimas. Un viento levantado no era algo inusual, era algo ordinario, algo repetido. Era un elemento meteorológico que era frecuente en los días en los cuales se encontraba el profeta Jonás. Cuando nos acercamos al libro de Hechos, capítulo 27, versículo 14 al 15, dice: pero no muchos días después, la nave dio contra un viento huracanado llamado Euroclidón, y lo explicaré más adelante. Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa, está la proa, está la popa, al frente está la proa, al final está la popa, y no pudiendo poner proa, es decir que el viento venía contrario, las olas le venían contrarias, y usted puede darse cuenta de qué manera estaba entonces esa embarcación levantándose sobre las olas. Y era fuerte el viento que venía, el Euroclidón. Y dice: no nos abandonamos a él. Y está la tentación de decir: ¿qué implica cuando enfrentas a Euroclidón en tu vida? Y cuando tú te abandonas a ese viento de Euroclidón. Muchas veces nos abandonamos nosotros, nos dejamos llevar por el problema. Dejamos que la corriente nos pueda arrastrar. Fácilmente dice: y fue arrebatada la nave, no pudimos poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El Todopoderoso no quiere que tú te dejes llevar por las pruebas y por las dificultades. Tú tienes que luchar en la vida. Que aunque te digan que tienes cáncer terminal, que estás pasando por esta situación, que te van a quitar la casa, que vas a perder el empleo, tienes que ser una persona positiva, una persona afirmativa, en creer que Dios es más poderoso que las circunstancias que te puedan rodear, porque tú le sirves a un Dios todopoderoso. Es Dios y la circunstancia, tú y Dios en medio de las circunstancias. Ese nombre Euroclidón significa regale. Y esa palabra Euroclidón viene de la palabra de euros, y clidón viene de la palabra del latín aquilión, que significa un viento del norte. La Biblia Vetra Pes habla de esos vientos contrarios. Vemos esa tormenta, la tormenta que más sobresale en todo el Antiguo Testamento es la tormenta que enfrentó Jonás, y en el Nuevo Testamento la tormenta que enfrentaron los discípulos, y en el libro de Hechos la tormenta que enfrentó el apóstol Pablo. Pero iglesia del Señor, en algún momento de nuestra vida, todos nosotros, sin excepción ninguna, vamos a tener que enfrentar alguna tormenta. Algún viento Euroclidón se va a levantar en medio de nuestra vida. Mediterráneo significa en medio de dos tierras. Y hay pruebas que nos quieren arrastrar, que nos quieren alejar del plan de Dios, que nos quieren alejar de nuestra voluntad y de poder tomar control de las cosas. Pruebas que nos quieren controlar todas las fuerzas, nos quieren aniquilar, que no nos dejan poner proa hacia el viento que tenemos por delante en la vida. Muchos hoy día se encuentran llevados y arrastrados por ese Euroclidón. La realidad que aquel mar se encontraba enfrentando la voluntad de Dios. En medio de aquella tormenta, aquel viento lo había traído el Todopoderoso, porque quería traer al profeta al centro de su voluntad. No había tenido su origen en el reloj cronométrico de la naturaleza. Ningún meteorólogo podía describirla. Quizás aquellos hoy día que no son meteorólogos, pero yo les llamo los mentirólogos. Los que te dicen que va a llover cuando no llueve. Hoy día la tecnología es superior, más que antes. Pero yo recuerdo aquellos años que decía día de lluvia, comienza en la mañana, y nunca aparecía la lluvia, nunca aparecía la tormenta de nieve. Hoy día se controla más las cosas. Pero hay quien puede predecir que algo va a pasar en tu vida. Hay quien puede afirmar que algo va a pasar en tu vida. Hay quien puede visualizar que algo puede suceder en tu vida, en el espíritu de la profecía, o quizás por la experiencia que tenga la persona. Hay madres y padres que no te están
hablando con el don de la profecía, pero por la experiencia están prediciendo o están antes diciendo que algo te va a ocurrir, que te cuides con esa compañía, que te cuides en esa decisión, que no llegues a esta alta hora de la noche. Entonces, son personas que te están diciendo que puedes enfrentar algún tipo de tormenta en tu vida, pero te vas a encontrar a los mentirólogos que te dicen, haz lo que tengas que hacer, nada va a suceder en tu vida, todo va a estar bien, esa tormenta nunca va a ocurrir, nunca va a llover en tu vida, haz con tu vida lo que te dé la gana. Esos son aquellos que buscan arruinar la vida de las personas. Dios había activado ese gran viento. Dios lo había puesto como una alarma para sonar en la mente y en la conciencia del profeta Jonás, para acercarlo al centro de su voluntad. Porque Jonás se había desconectado, se había desenchufado. Los puertorriqueños decimos desenchuflado. Se había desenchufado del propósito que Dios tenía para su vida. Nunca te desenchufe del propósito de Dios. Nunca te desconecte de la mente de Dios. Nunca te desconecte de la voluntad de Dios. Nunca te desconecte de la visión de Dios. Nunca te desconecte de la presencia de Dios en tu vida y en mi vida. La verdadera adoración es yo acercarme a Dios y Dios acercarse a mí. Es buscar la presencia de Dios y la presencia de Dios buscar a mi vida. La verdadera adoración, más que hablar de lo que escribió Marcos Witt y escribió cualquiera otro, que a veces se aleja teológicamente de lo que es la verdadera adoración. A veces se juega con los términos de adoración de acuerdo a quien escribió el libro. Por la realidad que yo me quedo conforme con lo que me enseñan las Sagradas Escrituras, que cuando pienso en adoración, yo pienso en alabanza, pero pienso en adoración, yo pienso en servicio, pienso en adoración, yo pienso en comunión, yo pienso en adoración, pienso en congregación, pienso en adoración, pienso en ofrendar, pienso en adoración, pienso en obediencia, pienso en adoración, pienso en buscar a Dios, pienso en adoración, pienso que Dios es espíritu y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que lo hagan. Hay que regresar a donde estábamos originalmente. Cuando el producto se rompe, casi siempre tiene una garantía que debe regresar al que lo fabricó, al fabricante. El fabricante sabe cómo lidiar con ese producto. Bien sabemos aquellos que estamos un poco dentro del mundo de la tecnología y que somos un poco tecnológicos, que muchas veces cuando tenemos un producto necesitamos cierta asistencia de parte del fabricante para saber utilizar ese tipo de producto. Recordamos cuando salió el iPad, cuántas cosas no enfrentábamos, cuántas cosas no teníamos que lidiar. Unos días atrás un pastor amigo me dijo que fue donde alguien que conoce computadora y esta persona le dijo, tú lo que necesitas es hacer una limpieza a tu iPad. Y él, confiado en que esa persona le iba a ayudar, le borró todos los programas, todos se los eliminó. Y él me decía, es que al iPad no hay que hacerle ninguna limpieza, tú mismo eliminas los programas que quieres. Él pensaba con una mentalidad de laptop, una mentalidad de PC, pero no pensaba con una mentalidad de iPad. Él todavía está en la mente de la computadora de mano portátil, pero todavía él no está en la mentalidad de lo que es un iPad. Cuando nosotros nos volvemos sordos a la voz de nuestro amado Señor Jesucristo, sordos a la voz del Padre, sordos a la voz del Espíritu Santo o a la voz de la palabra, Dios va a tener que hablarnos por diferentes medios que son conocidos y medios que son desconocidos. Nosotros le preocupamos a nuestro Señor Jesucristo y Jesucristo se preocupa por cada uno de nosotros. Esa palabra tormenta tiene una etimología para los que son profesores. Y esa etimología es de la palabra tormento y de la palabra tortura. Hay tormentas que las levanta Dios. Hay tormentas que vienen del cielo. Hay tormentas que las provoca el propio diablo, el propio enemigo. Y más adelante en un sermón estaré enfocando esto. Pero hay tormentas que surgen de las circunstancias. Hay tormentas que nosotros mismos las estamos originando. Hay tormentas que las origina un miembro de la familia. Hay tormentas que vienen por un compañero de trabajo. Hay tormentas que vienen por un vecino. Hay tormentas que vienen por un conocido. Y hay tormentas que vienen por parte de un desconocido. Hay tormentas que se producen en medio de las iglesias. De tiempo en tiempo en medio de las iglesias se desarrollan tormentas. Los pastores que tenemos experiencia, que sabemos lidiar en medio de las tormentas. Nadie se da cuenta cuando la iglesia está entrando en una tormenta. El pastor sin experiencia se para al frente a hablar rápido.
Cuando Rosy y yo vemos que viene algún euroclidón o viene alguna tormenta en la iglesia, lo primero es que nos sentamos, oramos y decimos, este problema lo tengo que enfrentar de esta manera. La mayoría, el máximo, la gente no se debe enterar del problema. Procuramos que si un 2% lo saben, sea un 2%, no un 3%, no un 7%, no un 10%. El pastor sin experiencia y los hermanitos que no tienen experiencia, los primeros que piden una oración, chisme, hermano, vamos a orar que a la iglesia hay un problema muy serio. Yo le llamo a eso la oración chisme, que se hace para poner a la gente enterado de las cosas que están haciendo. Pero uno con experiencia lo que le pide al Señor Jesucristo es ayúdanos, trae la bonanza, trae la paz. Porque hay gente en la iglesia que son más débiles que otras personas. Hay gente que no han llegado al nivel que otros han llegado. Ustedes ven que me acompañan los rabinos. Una razón, primero, Helio es mi buen amigo de años. Y Helio practica el judaísmo, tiene sus sinagogas, tiene su organización. Pero el hecho de que él se fuera a practicar el judaísmo y que estuviera conmigo en las filas evangélicas y que él, por el trato, por su descendencia, lo que fuera, y sea su decisión, nunca tuvo que quitar de que él sigue siendo mi amigo. Yo no era amigo de él porque era evangélico. Si se hubiera hecho musulmán, hubiera estado hoy aquí dando un saludo también como musulmán. Porque mi amistad no va por la religión que él esté profesando. Mi amistad va por la amistad que tengo con él. Pero a la misma vez, cuando vienen ellos aquí, nos traen un momento de educación a nuestra congregación, porque es una iglesia madura, que puede venir un sacerdote católico, aquí nos traímos a uno de los líderes fuertes de la nación de Islam, de Black Muslim. Estuvo aquí, me dijo, reverendo, era mi amigo, capellán, me dijo, reverendo, ¿tú crees que es iglesia pentecostal? Porque los pentecostales cuando ven un Black Muslim se asustan, esos son los del lacito, los tipos mal con L10, ven y comparte. Es más, háblanos cómo ustedes los musulmanes creen en Jesucristo. Y él llegó aquí, la gente detrás de él hasta le aplaudía. Me dijo, reverendo, tremendo, sí, porque es una iglesia madura. Es una iglesia que ha conocido las Escrituras. Es una iglesia que tiene una relación con Dios. Y es una iglesia que ha aprendido a respetar la manera de creer otras personas. Y hay que tener crecimiento en la vida. Yo cuando estoy en la American Bible Society me siento con sacerdotes ahí. Yo no es que estoy de acuerdo con ellos. Pero por favor, estoy con sacerdotes y ellos me respetan mi postura, yo respeto la de ellos. Ellos saben que si yo los puedo reclutar, los recluto. Y ellos también me miran a ver si pudieran hacer algo. Pero es lo que estamos haciendo. Es nunca dejar de poner en alto lo que Jesucristo ha revelado a tu vida. Tarde o temprano alguna tormenta va a llegar a nuestra vida. ¿Cómo vamos a enfrentar la tormenta? ¿Cómo nos vamos a preparar para ese día? Hay gente que todo el tiempo, mientras hay buena lluvia, hay llovizna, está el tiempo bien, pero tan pronto le viene la prueba no aguantan. Yo le digo a mi esposa, yo conozco a los líderes cuando enfrentan las crisis, las tormentas y las pruebas. Cuando un pastor en medio de una lucha de una iglesia puede mantenerse, llevando su nave en dirección en proa, enfrentando los vientos que vengan de camino, confiando que el Dios que estuvo con él o con ella antes va a estar con él o con ella. No piense cuando me escucho a mí que yo no he pasado pruebas y dificultades en la vida. Las primeras luchas las comencé siendo un joven ministro, ordenado, a la edad de 24 años de edad, comenzando jovencito a pagar el precio de hacer ministerio, a pensar con lo que yo decía aquellos años, Rosy y yo, a pensar con viejos como viejos para un día llegar a ser viejos entre los viejos. Cuando éramos jóvenes, nosotros para crecer teníamos que crecer con lo que llamaban los ministros viejos. Y tú con 20 años veías a alguien de 40 años y 50 lo veías viejo. Esa era la mentalidad que teníamos nosotros. Que con 20 años de edad y 22 años de edad, estar sentado en las reuniones con ellos, andar con ellos, escucharles a ellos. Pero eso nos ayudó a crecer en la gracia de Dios. Y tú también vas a crecer en medio de las dificultades y problemas. Los problemas vienen para que tú puedas crecer, para que tú te puedas fortalecer, para que tú puedas confiar más en el Todopoderoso, para que tú puedas saber que tú le sirves a un Dios grande y a un Dios que hace milagros, un Dios que está contigo y un Dios que no te va a abandonar. Cada crisis en tu matrimonio, cada crisis en tu trabajo, Dios tiene un